Una vez creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos, metimos golazos que hicieron historia y hoy los guardamos en la memoria. Ganamos partidos inolvidables, eliminamos a los que eran grandes, pusimos en la cancha garra y corazón, alentamos a 11 con pura pasión. ¿Verdad? Es algo que no se me borra de mi mente y es algo que voy a llevar en mi corazoncito. Mi mitad de mi corazón es para mi vida, de mi familia, y la otra yo la he guardado para el fútbol, que me dio tanto. ¿Sí? ¿Qué es el fútbol? Para mí, ok. Cuando era mi trabajo era todo. No existe una fórmula secreta para triunfar, pero abundan las personas que tienen sueños. Algunas eligen el fútbol y conocen la gloria. El futbolista ideal es aquel que puede llevar el estudio y su profesión de la mano, el que piensa en su futuro, el que se prepara y tiene visión. Pero eso no abunda en El Salvador. En el país, los exfutbolistas no tienen un fondo de pensiones ni seguro social. Además, pocos se preparan para cambiar de cancha y dedicarse a una profesión. No hay así como que un régimen que pueda permitirles a ellos decir, ok, ya me retiré, ahora tengo acceso a salud, acceso a seguridad social, acceso a una pensión, porque en el fondo lo que ellos prestan, la figura bajo la cual ellos están contratados, no es otra sino que la de, podría considerarse servicios profesionales. Por ejemplo, ¿dónde va un deportista cuando se lesiona? ¿Tiene seguro social? No, no tiene. Entonces, aquí estamos nosotros, la clínica de Indes. Aquí nosotros los atendemos, les damos la consulta y la terapia, si la fisioterapia es necesaria, a los deportistas actuales de alto rendimiento. Pero el día que ellos se retiren, yo ya no los puedo pasar a fisioterapia. La consulta no se la puedo negar. O sea, por lo menos se ahorra lo que puede costar una consulta, pero el medicamento, ¿quién se lo compra? ¿Quién se lo da? Si no están adscritos al Seguro Social. Es difícil, porque yo fui seleccionado 17 años jugué en primera división, y en ningún momento de mi vida que me tocó vivir el fútbol, conocí a algún directivo o algún dirigente que se preocupara por los jugadores. Ellos no saben nada. Es que mire, es increíble. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, muchos realmente, las veces que tuvimos giras en selección, los directivos a nosotros solo nos daban un boleto. Una vez tuvimos una gira que por cupo de avión, por cupo en el avión no podía viajar el kinesiólogo de nosotros, de selección nacional, imagínense. Cuando después de los jugadores el más importante es el kinesiólogo o el doctor, aparte del utilero, porque ellos son unas personas indispensables en cualquier equipo. Entonces, dijeron, no, vamos a viajar pero sin kinesiólogo. ¿Cómo así? Imagínense, alguien se doble el pie, se tiene una fractura, ¿quién lo va a curar a uno? No, roguemos a Dios que no. Bueno, nos vamos a esa gira y nuestra sorpresa fue de que cuando íbamos subiendo al avión, iban 3 directivos con toda su familia, hijos, esposas y hasta unos tíos de ellos. O sea, los boletos que eran para el kinesiólogo, que eran para el utilero, lo estaba ocupando esa gente. El dirigente puede ser el que manda, el que les paga, el que consigue los patrocinios, pero los jugadores tienen derecho a exigir mejores condiciones. Un trato mínimo, es decir, el deportista debe verse ya en este siglo XXI como un trabajador, sí, y tener los mismos derechos que un trabajador. O sea, estar agremiado, defender sus derechos, por un trato mínimamente digno, si es que la dignidad tiene cosas mínimas. Esto es bien duro, pero es la realidad, porque la mayoría de gente que se acerca a la federación es para ver qué agarra, ¿sí? No es para ver a quién van a ayudar,
si al fútbol o a X jugador, me explico, sino que es algo terrible, pero hay que decirlo. ¿Sí? A ellos no les interesa, ni les va a interesar, ni les ha interesado la vejez de los jugadores. ¿Qué es lo más duro del deporte? Cuando te vas a la banca, cuando tu momento de gloria debe terminar. Algunos finales son tristes, otros necesarios, pero hay unos que son obligatorios. Esos duelen más. La carrera de un futbolista dura en promedio 12 años. Esto cuando no te toca una lesión o te sacan de la cancha. Los declives normalmente deberían de ser producto de la edad. Entonces llega un momento, llega una edad, llega una etapa en donde uno tiene que decir ya no al fútbol. Entonces ese momento es bien difícil porque ese momento depende de varias cosas, pero yo lo simplifico en dos. Ya sea que usted decida dejarlo porque el momento llega, o ya sea porque otros decidan por usted. La vida, el punto alto de la carrera de un futbolista aquí en el país quizá estará por los 26, 27 años, porque media vez llegan a los 30, los equipos los empiezan a desechar y cuando ya llegan a los 33, 34 ya empiezan a pensar en el retiro. Entonces estamos hablando de una vida hábil, entre comillas, como futbolista de unos 14 años. Va a llegar el momento donde te dan una patada en el trasero, con los federativos, así son. Ellos ya no quieren gente de 32 años porque las necesidades de una persona de 32 años con hijos va creciendo. Entonces ya no les interesa a los jugadores, mucho menos decirle a un jugador, mira, no te preocupes, que tu vida está arreglada, tú ya tienes tu pensión de 17 años que anduviste peleando en todos los países, defendiendo los colores patrios. También hay que orientar al atleta, porque muchos viven en la realidad nuestra pensando que están en otro país y que cuando no quieren estudiar y porque viven del deporte y se conforman con unas becas a veces mínimas de, qué sé yo, $150, $200 y con eso viven y porque hacen deporte. Entonces ellos sienten que están sacrificándose por el país y cuando se retiran, ¿qué es lo que pasa? Que no saben hacer nada porque no se prepararon. Ellos dicen, voy a ser entrenador. Para ser entrenador hay que prepararse también. Y cada vez es más exigente. Ahora ya las federaciones están exigiendo en la mayoría de deportes que el entrenador tenga un título. Educador físico, o sea, profesor de educación física o licenciado en educación física. Mientras usted está en el fútbol, todo es bonito, todo solo es viaje, juegos, pero pues tiene que pensar en el futuro, ¿verdad? Algunos pues yo me di cuenta que son profesionales, que sacrificaban su tiempo de vacación, digamos, en las cuestiones cuando terminaba la temporada. Ellos estaban con el estudio a la par, ahora son profesionales, pero también como le digo, hay muchos compañeros, ex compañeros que ahora no se sabe de ellos, qué hacen, qué tienen, o dónde viven. Muchos emigraron a Estados Unidos. A pesar de las dificultades, algunos han hecho la diferencia, gracias a una visión, un sueño que va más allá de tocar un balón. Pero, ¿qué se ha hecho para cambiar esta situación en el país? Los futbolistas lamentan la poca seguridad y protección destinada a quienes entregan los mejores años de su vida en un escenario deportivo. El que se dedica al deporte en este país a jugar, a competir, es porque quiere, nadie lo obliga. Pero sí, debemos crear ya como sociedad, responder a esta realidad mundial. El deportista ya no es solo por hobby, o sea, hay deportistas en todo el mundo que viven de eso y viven muy bien. Uno hasta demasiado bien. Si eso uno lo compara con el tiempo que una persona tiene que cotizar para poder pensionarse de una AFP o del sistema público, estamos hablando que una persona tiene que trabajar 30 o 35 años, o sea, ellos trabajan la mitad entonces. Y si a ese trabajar la mitad le agrega a usted el hecho que no cotizan, entonces cuando terminan la profesión, ellos simplemente se quedan en el aire porque es, ok, ¿y ahora qué hago para vivir? ¿Ahora qué hago para sostenerme? Entonces son contados los casos de futbolistas que combinaron estudio y lograron terminar una carrera. El no prepararse, la pregunta del millón, ¿qué pasa después de? Eso es lo más difícil del fútbol. ¿Qué pasa si no me preparé? El fútbol era todo, era mi vida, era lo que me daba todo, era el que cumplía mis sueños, mis deseos. ¿Y qué pasa cuando ya no está? Es difícil porque si no tenés una preparación o no tenés un oficio en esta vida, es difícil que tú logres conseguir un trabajo
¿verdad? Es bien, como dijéramos, es bien necesario de que uno dedique su tiempo a algo, porque cuando llegas a una edad, digo yo, de adulto y no tengas quien por ti, es bien difícil. Yo lo que recomiendo es de que aunque sea un técnico, algún oficio, pero sí recomiendo de que cuando estamos jóvenes es cuando tenemos que aprovechar a prepararnos. Ese esfuerzo y sacrificio se siente bien cuando uno se gradúa. Yo sentí que me había quitado una mochilada llena de piedras cuando me gradué de arquitecto y me gradué a los 25 años, ¿verdad? E insisto, hasta ahora no se ha hecho nada, o muy poco se ha hecho por eso. Y el argumento puede ser, no, es que el país no está para eso, pero hay que crearlo. El país no estaba para usar cinturón de seguridad y ahora todos lo usamos. Entonces hay que hacer esos cambios, porque el deportista se lo merece. Los exfutbolistas coinciden en que los esfuerzos por garantizar un futuro próspero para los que se dedican al balón son pocos. Durante su carrera llegan lesiones y no existe protección, incluso mientras juegan campeonatos o integran los elegidos para representar al equipo que une a todos, la selección nacional. En el país, los exfutbolistas no tienen un fondo de pensiones ni seguro social. Además, pocos se preparan para cambiar de cancha y dedicarse a una profesión. Para el deportista hay que crear un modelo nuevo que no existe. Hay que crearlo y hay que hacer esas condiciones. ¿Qué pasa? Bueno, y no solo el deportista, los árbitros también. Hay un montón de árbitros viejitos que ya no los llaman a arbitrar porque ya están viejitos y vivían de eso. ¿Y ahora qué hacen? No tienen seguro social, no tienen pensión. Es un problema bien grave. Lo que pasa es que hay que entender un poco cómo funciona el fútbol en este país. A ver, los clubes contratan a los jugadores y tienen un contrato formal, firmado como tal. Es algo a lo que al menos los periodistas sabemos que así es, pero nunca hemos logrado tener acceso a ellos porque lógicamente son documentos confidenciales, porque el documento queda adentro de la federación inscrito. Pero siempre se ha manejado que los contratos de los jugadores que están en primera división tienen una cantidad menor a lo que de verdad reciben en concepto de pago. Y aquí deberían entrar también las universidades. Otros países lo hacen, ofrecen becas a buenos deportistas, no le regalan las notas. Hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Que es difícil? Sí, pero se puede. Hay un montón de profesionales actuales que fueron deportistas. Hay futbolistas médicos, ingenieros. Y no de hace poco, no que de hace muchos años. Quizás los más recientes son los que ya no están queriendo estudiar mucho. Entonces hay que educarlos también en ese sentido, enseñarles a ver cuál es el posible futuro. Por eso es que debería existir ese marco legal que obligara a los clubes a ser más responsables, porque al final los jugadores son empleados. Entonces a los empleados de cualquier empresa, en cualquier ámbito, lo que hay que darles son condiciones de trabajo para que pueda desempeñar su trabajo. Y no solo condiciones en el sentido de que entrenen en una buena cancha, jueguen en una buena cancha y tengan la hidratación, sino que tengan a la mano la herramienta que les permita cuidar su salud para poder seguir dando un servicio adecuado a cómo lo requiere la empresa, en este caso el equipo. Porque quieras o no, pues uno devenga un sueldo, uno firma contrato, desde el momento que uno firma el contrato es un trabajador más. Entonces uno tiene que tener ese tipo de beneficios, ¿verdad? Así es de que pues, por el momento no se goza de eso, ¿verdad? Es una forma de evadir impuestos, vamos a decirlo. Los equipos en este país están registrados como ONGs, como organizaciones sin fines de lucro. Entonces, por ley, las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos. Y así como no pagan impuestos al tratarse de una contratación por servicios profesionales, entonces un servicio profesional no paga seguro, un servicio profesional no paga AFP, entonces es legal pero no es legítimo. Sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque
que parece